31 de octubre 1517. ¿Cuánto le es familiar esa fecha? A ver las manos. La reforma, ¿verdad?, protestante. No sé si confundí a algunos con el tema o a algunas, porque el tema era, ¿verdad?, 500 años después, 5 solas, ¿verdad? Terrible. ¿Ustedes imaginan eso? 500 años después, 5 solas. Pero el término solas es un término latín. Ok, ahí estamos bien. Es un término latín que significa solo. Y vamos a hablar entonces de lo que fue el resultado de ese tiempo, Martín Lutero, el resultado de esas 95 tesis clavadas allí en la catedral y que tiene como resumen estas 5 grandes verdades bíblicas. Solo la Escritura, solo la fe, solo la gracia, solo Cristo y solo la gloria a Dios. Amén. Los teólogos conservadores expresan que se ha perdido la conexión bíblica de la iglesia con sus raíces, con lo esencial del evangelio. Podemos añadirle bastantes cosas al evangelio, bastantes detalles. Y hoy en día reina el comercio religioso. Si usted quiere tener un negocio próspero, ponga una iglesia. Eso es uno de los negocios más grandes hoy en día. Mientras estaba en Puerto Rico 6 años, pude observar allí que hay mayor cantidad de iglesias que de gasolineras. Tremendo eso. Desde el término, ¿verdad?, cristiano y de salvación, uno dice, wow, qué bueno que todo el mundo aquí está buscando de la salvación. Pero a veces hay que revisar, ¿verdad?, el destino final de esa salvación. Así que los teólogos presentan de que a veces ha llegado el momento en estos tiempos en que la iglesia se ha desconectado de su origen, de su razón de ser, de sus verdades. Y 500 años después hemos querido, ¿verdad?, hacer una parada también como iglesia adventista de los peregrinos. La iglesia también está celebrando en muchas de sus iglesias este detalle. No es solamente un asunto de la iglesia luterana, sino que estas grandes 5 verdades también la abraza la iglesia adventista y queremos participar. Recientemente, hace 2 semanas atrás, la iglesia estaba recordando también el 22 de octubre, cuando Jesús pasa del lugar santo al lugar santísimo. Eventos históricos. Pero en esta mañana quiero compartir con ustedes después de 500 años, estas 5 grandes verdades. Vamos a intentar ahora pasar un video. Vamos a escuchar estos minutitos. En este mundo había un gran consuelo. La iglesia y su promesa del paraíso. Esta promesa había convertido a la iglesia en la institución más poderosa del mundo. Inimaginablemente rica y más poderosa que los reyes, pero también tiránica y corrupta. Esta es la historia de un hombre que fue llevado de la devoción a la rebelión. De una aventura que incendió a toda Europa, propagó la revolución en todas las naciones y desencadenó una voz de libertad que resuena a través del mundo moderno. Martín Lutero.
Gloria a Dios. El tema no trata de presentar la vida de Martín Lutero. Trata de que podamos comprender, hermanos, hasta dónde necesitamos vivir estas 5 grandes verdades bíblicas. Porque llegará el tiempo que, tal cual como sucedió con Lutero, si usted quiere llegar al cielo, tendrá que dar fe, tendrá que dar testimonio de su fe en cualquier lugar. Amén. A veces usamos la expresión, bueno, políticamente no es correcto eso, así que no lo diga, pastor. Uno tiene amigos, compañeros y hermanos que le aman. Y cuando uno está lidiando a veces en la misma iglesia, se le acercan, pastor, políticamente no es correcto, eso puede afectarle. ¿Hasta dónde puede afectarnos la verdad a nosotros? ¿Hasta dónde puede afectarte a ti decir la verdad ante el IRS? ¿Hasta dónde? Si digo la verdad, pues no me meten preso. Amén. Pero si digo la verdad, puedo tener consecuencias de perder beneficio, de perder posición, de perder el trabajo, de perder, qué sé yo, qué podemos perder. A Lutero le costó la muerte. A los reformadores le costó la muerte. A Jesucristo le costó la peor de las muertes. Mientras repaso con ustedes estas 5 grandes verdades que, por cierto, el folleto de escuela sabática viene a refrescar, viene como un balde de agua fría a refrescar lo que es la justificación por la fe, que es una de las grandes verdades aquí dentro. Es mi oración que podamos, como iglesia, como líderes, como hermanos, como amigos, como amigos que están visitando la iglesia, poder entender las grandes verdades que se presentan en la palabra de Dios. Sola escritura. La Biblia es el único estandarte de fe y práctica. Pero ante todo sabe esto, que ninguna profecía de la escritura es un asunto de interpretación. ¿Cómo? Pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que los hombres, inspirados por el Espíritu Santo, hablaron de parte de ¿quién? En la iglesia adventista no existe la libre cátedra. No existe ni siquiera yo decirle, bueno, voy a predicar mi opinión acerca de Génesis 1. Voy a dar mi concepto. Y a veces el predicador, el pastor, tendemos a que la verdad es tan especial, hemos encontrado algo tan especial que cuando te lo cuento te pone wow. Y entonces tendemos a decir, esa es mi opinión personal del texto. Y suena bonito y a veces hasta agradable, pero no es correcto desde el contexto bíblico. La palabra de Dios a nosotros y como iglesia es la posición de la iglesia adventista. No nos da a nadie el libre cátedra. El usted poder hacer o predicar desde aquí sus conceptos, sus preconceptos, sus teorías. Desde aquí necesitamos presentar la palabra de Dios tal cual en Cristo Jesús. Tal cual. La escritura no son asuntos de interpretación personal. Por tanto, no tenemos que ser cuidadosos cuando escuchamos a personas decir, para mí esta porción de la escritura significa esto. El último párrafo dice, un texto de la palabra tiene una sola interpretación. El espíritu que inspiró el texto sabe cuál es la interpretación correcta y es ese entendimiento el que tenemos que tratar de encontrar, el que el espíritu nos presente en su palabra. Te dirá, pastor, pero es que
Yo entiendo otra cosa, yo entiendo azul y ahí dice rojo. Correcto, si tú entiendes azul, el Espíritu a mí también tiene que explicarme azul. Porque la interpretación de la palabra de Dios no es un asunto personal. Dios no habla a individuos. Si habla a cada uno de nosotros de manera personal, tiene que hablarnos a todos. Por eso la iglesia se manifiesta en sus decisiones, en su junta de iglesia. Por eso alabo el nombre de Dios, porque en la iglesia adventista no decide el pastor de la iglesia. Decide quién. No, la iglesia. La iglesia en reunida administrativamente o en su congreso presenta las decisiones. Y aún así, la iglesia reunida es solamente una propuesta. Aunque toma una decisión incorrecta, no es una ley de Medo y Persa para siempre. Más adelante la iglesia puede rectificar cualquier detalle y entonces volver a la palabra de Dios. El hombre no decidió tener una revelación con Dios, ni decidió escribir estas enseñanzas, sino que la revelación que tenemos hoy fue el producto de ¿qué? De la voluntad de Dios. Escuche esto. Usted no decide salvarse. Quien decide salvarlo es Jesucristo. El primer paso de la salvación lo da Jesucristo. O sea, Él es que se interesa en salvarnos. Él da el primer paso. Usted responde como segundo paso, usted responde al impacto que produce la cruz del Calvario, al impacto que produce en medio del pecado en el cual usted está viviendo. Cuando estos hombres hablaron de parte de ¿quién? De Dios, inspirado por el Espíritu Santo. Segunda de Timoteo 3:16 dice, leemos que toda escritura fue inspirada por Dios. La palabra traducida como inspirada es del griego teumneusto, que significa exhalar. Es como decir que la Biblia fue exhalada por Dios. Es esa inspiración de parte de Dios que nos obliga a poner la Biblia por encima de toda autoridad u opinión o declaración humana. Y gloria a Dios que nuestra iglesia adventista y esta iglesia Los Peregrinos por todos lados podrá equivocarse, pero su objetivo final es presentarse, tomar decisiones de acuerdo a la palabra de Dios. En la práctica la iglesia se guía con mucha frecuencia por la cultura, ojo con esto, las técnicas terapéuticas, las estrategias de mercadeos y el ritmo del mundo del entretenimiento y de los medios de comunicación. De repente podemos caer en eso, por eso necesitamos estar velando la palabra de Dios. Hay iglesias que tal cual presentan un show y hay personas que le encanta ir a ver ese show. Y es triste, porque ¿saben qué pasa con ese grupo de personas? Van por el show, van por el humo que cae. No, es que en esta iglesia presentan todo con humo y un asunto extravagante. Y cuando no viene el humo, cuando el show no está, ¿qué pasa? Se van. Por eso necesitamos venir por la palabra de Dios. Y solo por la palabra de Dios. Hoy en día han salido muchos los expertos en iglesia crecimiento, entrando ideas de mercadeo a la iglesia. No, es que así podemos y así. Y de repente entonces tenemos toda la técnica de ventas. Pero la palabra de Dios dice que esto no es con fuerza,
ni con espada, sino con ¿qué? Con el Santo Espíritu de Dios. En conclusión, en esta gran verdad, solo escritura significa inspirada por Dios, está completa en sí misma, es inerrante, no contiene errores, es infalible, por tanto es incapaz de errar o de guiarnos al error, es la autoridad suprema por encima de todo. Sola escritura implica que la palabra es la única que obliga a la conciencia de manera universal y debe ser nuestra guía. Tal cual como dice el libro de Salmos 119. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Sola escritura no elimina el valor de los congresos o concilios o confesiones de fe que han coincidido con la palabra. Sola escritura no nos permite hacer uso de la interpretación privada para torcer la palabra. Sola escritura requiere reglas de interpretación transmitidas a lo largo de los siglos que sean comprobadas. Sola escritura juzga a la iglesia, sus maestros y pastores, y no al revés. Sola escritura requiere de hombres y mujeres que manejen con precisión la palabra de verdad, como dice Pablo. Quiero que tú te presentes como un obrero que ha aprobado, que traza bien que la palabra de verdad. Mis queridos, y concluyo con esta parte aquí. Dios nos libre quitarle o añadirle a este libro. Dios te libre, Dios nos libre. Dios nos libre. Esto es palabra de Dios. Escrito por hombre, pero es palabra de Dios. Sola fide, solo por la fe. Y entonces en esta verdad está el gran tema de la justificación por la fe. Esto es interesante. Miren lo que dice Romanos 3:28. Porque concluimos que el hombre es ¿qué? Justificado, ¿por qué? Por la fe sin las obras de la ley. Y a veces nosotros como iglesia adventista estamos perdidos en este tema. Porque nuestra iglesia surge en la trayectoria profética 1844 presentando y levantando los mandamientos de Dios, que son válidos, que son lindas verdades, pero nunca para salvación. Escuche esto, hermano, nunca para salvación. Usted y yo, al guardar el sábado, no nos salvamos. Usted y yo estamos aquí porque deberíamos ya estar salvos. Pablo presenta que el hombre se justifica por la fe. Algo más. La salvación se recibe por la fe sin ninguna mezcla, necesidad de obras. Aunque en teología clásica la fe salvadora siempre es evidencia por las buenas obras. Es decir, una evidencia de que tú tienes fe en Cristo, naturalmente van a venir ¿qué? Las obras. Pero no puede venir primero por las obras. La tendencia humana es primero a producir las obras. Algunos ven esta doctrina resumida en la fórmula: la fe produce justificación y buenas obras. Este lema define cuál es el medio único por el cual se mezcla la salvación. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo ¿qué? Por la fe vivirá. Y yo creo que estamos ya viviendo ese tiempo. Amén. ¿Qué pasó en esta semana a nivel mundial? Ni cuenta nos dimos ya. Ya ni caso le hacemos. ¿Cuánto fue que mataron en Nueva York? Así, esa es la expresión de muchos. Yo hice varias encuestas. Dice, ¿tú sabes qué pasó? No, ¿qué pasó? Pero algo que pasó ahora, ¿tú no has escuchado? ¿Saben qué pasa? El mundo como va nos está acostumbrando. Ya
Oigan esta estadística, esos 8 es la masacre más grande en Nueva York después del 911. Es interesante. Pero yo le decía a Celeste, mi esposa, antes de ocurrir lo de Nueva York, y no me estoy presentando como profeta, Dios me libre. Dice, en cualquier momento viene otro, pasa algo. Así que miren, 2 o 3 semanas, espere algo. Yo quiero dar una advertencia para cuidarnos, para que usted se cuide. Y esta información, por la verdad, tomo el riesgo. A veces mucha información, pero ya está desclasificada. Su servidor es capellán en el ejército. Y el ejército ya está dando entrenamientos en sus diferentes niveles, especialmente en su comando, lo que ellos le llaman asuntos civiles, mission affairs, para conectar la comunidad, especialmente en lugares donde hay siempre muchas personas, las escuelas, las iglesias, para mandar entrenamientos, cómo cuidarnos en lugares públicos, cómo cuidarnos. Ya las fechas especiales, como el 31, lo que ocurrió, ¿verdad? Fechas especiales que involucran muchedumbre, mucho público, actividades que realiza la sociedad como partidos, toman un riesgo grande. Si usted va a pasar por ahí, entrando a esos lugares, revise cuál es la puerta de salida. Escuche esto, ese es el primer paso que están dando en el entrenamiento. Usted llega a un lugar desconocido que ya pasa de 50 personas y usted entrando tiene que hacer el hábito a ¿dónde está el Etsy? Ok, ya yo sé por dónde me voy a tirar. ¿Así es? No, así es. Claro, porque usted no sabe qué va a pasar, qué va a suceder. Nosotros necesitamos, por eso el texto dice, más el justo por la fe vivirá. Es por fe que estamos. Usted dirá, pastor, ¿y entonces qué hago? ¿Cómo salgo? ¿Dónde me meto? No hay lugar seguro en este mundo. No existe. De paso, los últimos ataques han ido a lugares, con excepción de de Nueva York y el de Las Vegas, los lugares más tranquilos. San Bernardino, el de California, un lugar tranquilo. Yo estuve allí dando conferencias. Eso parece un campo virgen. Orlando, un lugar, la ciudad de los niños. Mas el justo por la fe vivirá. Sola fide no es una idea nueva. Eso fue exactamente lo que ocurrió cuando Abraham creyó, dice Génesis 15:6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. El día que Cristo murió, mis pecados le fueron cargados, fueron imputados a Jesucristo, a su cuenta de una manera real. Por eso Cristo sufrió un puro infierno en la cruz, porque también tenía los pecados ¿de quién? De Freddy, pero también los suyos. Un infierno de dolor y de separación temporal del Padre, hasta tal punto que Él expresó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La justicia por la cual somos justificados, y esta cita está en Mensaje para los Jóvenes, página 32, es la justicia por la cual somos
Imputada es la justicia por la cual somos santificados, es impartida. Y la primera es nuestro derecho al cielo, la segunda nos da idoneidad para el cielo. En otra palabra, la salvación es por la fe. Y una vez usted cree por fe en Cristo, en el acto usted es salvo. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. O sea, y no importa lo que usted haya hecho, sea que mató, robó, mató, el que tiró la bomba, el que sea. En el momento que por fe se agarra de Jesucristo, es salvo. Ahora, si queda con vida, como el ladrón en la cruz, contrario, presentó y por fe fue salvo. Entonces, si queda con vida, como la mujer, ¿verdad?, adúltera, entonces el Señor te dice, vete y no peques más. Entonces inicia el proceso de santificación. Por eso la salvación es por fe en Cristo. Nosotros somos justificados no por nuestras obras, no porque yo soy pastor. Cuando el cielo mira hacia acá, si me ve a mí, me chicharra. No merece, Freddy. No importa quién sea, lo que haya hecho, porque me ve a mí. Ahora, yo tengo que por la fe, apropiarme de los méritos de Cristo Jesús, de su manto de justicia. Y cuando me apropio de su manto de justicia, el cielo no me ve a mí, sino que ve a quién. Y entonces me declara justo, aunque no lo soy. Alabado sea el nombre de Dios. Esa es la verdad bíblica de la justificación por la fe. Así que no importa lo que tú estés haciendo, en este preciso momento, ni siquiera tiene que expresarlo, ni siquiera tiene que ser audible. Al pensarlo, tú puedes declarar salvación para ti y tú eres salvo en Cristo Jesús. Un detalle más. Allí en la cruz mis pecados le fueron imputados a Cristo y su santidad o carácter moral me es cargada a mi cuenta. Lo cual ocurre el día que yo le entrego mi vida. Como resultado ocurren dos cosas. Yo quedo sin deuda, yo adquiero una santidad ajena que me ha sido otorgada al yo creer en Cristo como Señor y Salvador. Esa santidad es que la santidad de Jesucristo. O sea, hoy tú y yo, por medio de la fe, podemos ser salvos. Hoy en día hay mucho movimiento de crecimiento de iglesia que creen que la comprensión sociológica de la persona es tan importante para el éxito del evangelio como las verdades bíblicas que se proclaman. Como resultado de esto, convicciones teológicas son frecuentemente separadas del trabajo del ministerio. La orientación y técnica de mercadería en las iglesias nos alejan mucho más, borrando la distinción entre la palabra bíblica y el mundo, robando la cruz de Cristo de su ofensa y reduciendo la fe cristiana a los principios y métodos que atraen éxito a corporaciones seculares en el mundo, pero que no presentan salvación en Cristo Jesús. Vamos a gozarlo de este video. Esto es un pastor evangélico presentando detalles. Now see, Bíblico. here's Vamos a ver. what Está la traducción. modern day evangelism doesn't understand. You can only take a man so far. Don't you see that? And you can't substitute the work of the Spirit of God with some little method of taking a verse out of context, getting them to pray a prayer, and then popishly declaring them to be safe. Don't you see that? And you steal this from people with your stupid little evangelism. You steal this from people. You say, oh, you're so angry, you use words so hard. Why shouldn't I? To see the gospel prostituted like this. And men run through some little mill. Don't you understand? People aren't numbers. They have different color eyes.
And they have different colored hair, and they're different in their heart, and they have different problems, and they cry for different reasons, and they're people. They're not groups of people, they're people. And they need Christ. And you run them through these goofy little tracts and get them to sign the back of them and declare them to be saved. Hoy en el mundo religioso presenta, te declaro salvo. Y la gente se va. El predicador está rompiendo el hielo allí y diciendo que no podemos robarle a las personas el derecho de reclamar cada cual su salvación en Cristo Jesús. Yo no puedo pasarte la salvación. Yo no puedo pasarle la salvación a mi hijo. Yo no puedo pasarle la salvación a mi esposa. La salvación es individualmente cada uno reclamándola a Jesucristo. Y nosotros necesitamos cuidarnos de esto en nuestras generaciones que vamos dejando en el relevo. Porque de repente el mensaje que podemos mandar a nuestros hijos es que, bueno, esto es automático. Todo el que pertenece a la iglesia y si naciste en la iglesia, entonces tu tendencia es a salvarte. Correcto. Está en el camino correcto. Pero la reclamación, el pedido de salvación es individual de cada uno de nosotros. La fe que salva necesita conocimiento de lo que Cristo hizo por nosotros. Y eso es lo que los reformadores llamaron en latín notitia, que hace referencia al conocimiento que tengo de todo lo que hemos venido explicando. De manera que mi fe no puede ser irracional, ilógica, ni es tampoco fe en la fe. Hay gente que dice, no, yo tengo fe. No, mi fe. No es mi fe. No, es la fe en Cristo que salva. No, yo tengo fe. El Señor conoce mi corazón. Es la fe en Cristo que salva. Número 2. La fe que salva necesita entonces poseer convicción de la verdad. Convicción de que Cristo es el único nombre dado a los hombres por el cual podemos ser salvos. Y de que Él es el camino, la verdad y la vida. Esto es que los reformadores llamaron ascensus, de donde viene la palabra sentir, en el sentido que yo tengo que asentir o afirmar con convicción lo que es la verdad, como Dios lo ha revelado. Por eso la iglesia no bautiza niños de meses, bautiza jóvenes, adolescentes, con conciencia de ¿qué? De la verdad. Fiducia es confianza en Cristo. Ellos no han depositado esa confianza en el Señor y por eso permanecen condenados. Para ser salvo necesita absoluta confianza en la santidad de Cristo Jesús. Necesitamos confiar. Voy a avanzar. La sola gracia. La salvación es solo por la gracia de Dios. Y esto es tremendo acá. Escucha ese texto. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. ¿Y esto qué? No de vosotros, sino que es ¿qué? Don de Dios. Freddy Sánchez no merece ser salvo. No importa lo que haga. Si yo he de salvarme, es un don que Dios me da. O sea, tú no mereces ser salvo. Porque la paga del pecado es ¿qué? Y tú entonces y yo deberíamos estar ¿cómo? Muertos, porque pecamos. Pero el Señor, en su infinita misericordia, presenta de que la dádiva de Dios es ¿qué? Vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, aunque no merecemos ser salvos, Dios nos regala la salvación. Dios te regala la salvación. Y algo más. En la fe cristiana el perdón de Dios y por tanto la salvación del hombre es la obra de un Dios soberano. Dios decidió salvarnos.
Nadie movió a Jesucristo a salvarnos. El apóstol Pablo pone de manifiesto de una manera clara cómo Dios reveló que ciertamente la salvación es dada por gracia. Y observo en el texto poderoso allí. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, ¿qué hizo? Nos dio vida juntamente con Cristo. Es decir, por gracia hemos sido salvos. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Interesante cómo presenta Pablo allí el juego de palabras entre las obras y la gracia. La gracia de Dios puede ser definida como la riqueza de Cristo dada a nosotros a expensas de su sacrificio. Otros han definido la gracia como el recibir aquello que no merecemos. Es la gloria que Dios nos presenta, mientras que la misericordia puede ser definida como el no recibir aquello que sí merecemos, como lo es el infierno. Aunque no creemos en el infierno para siempre, sino que es infierno mientras haya pecado para quemar. Tú y yo hoy somos salvos en Cristo porque el Señor decidió salvarnos. No existe salvo siempre salvo. Ese es el otro extremo de esta gran verdad. Una vez salvo, siempre salvo y seguimos por ahí haciendo de todo. No. Una vez salvo en Cristo, entonces me someto a Jesucristo y Él produce en mí el querer como el hacer por su buena voluntad e inicia en mí el proceso de santificación hasta perfeccionarme a su carácter y entonces cumplirse lo que dice San Juan 14, 1 al 3. Que Él va a venir a buscar a su iglesia cuando su iglesia ¿qué? Se parezca a Él. No hay nada que podamos hacer para ganarnos la entrada al reino de los cielos. Y la razón es muy sencilla. Todas las facultades del hombre están teñidas por el pecado. Aún después de su generación, sus emociones, su pensamiento, su hablar, sus motivaciones, sus acciones. Por tanto, nuestras obras no pasarían el escrutinio de la justicia perfecta de Dios. La gracia de Dios en Cristo no es solamente necesaria, sino que es la única causa suficiente de salvación. Confesamos que todo ser humano nace espiritualmente muerto y por consiguiente es incapaz aún de cooperar con la gracia regenerante. No podemos hacer nada. No podemos ayudar a Dios en nada. El apóstol Pablo, como buen polemista que fue, anticipa los cuestionamientos de sus opositores y continúa su disertación de esta manera. ¿Qué diremos entonces? Romanos 9, 14 al 18. ¿Que hay injusticia en Dios? De ningún modo. Porque Él dice a Moisés, tendré misericordia ¿de qué? Del que yo tenga misericordia. O sea, Dios es soberano. ¿Por qué presenta Pablo este detalle? Porque Él sabe que la tendencia nuestra es de juzgar. Si tenemos un amigo que estaba en el alcohol, que estaba en las drogas, que vivía matando y de repente murió, decimos que se perdió. De paso hay un texto en San Juan 14 que dice que el juicio ha sido dado solamente ¿a quién? Al Hijo. Usted y yo no es nuestra parte. O sea, y entonces tenemos esa tendencia. Por eso Dios presenta en su palabra y parte de los relatos en el Nuevo Testamento también lo presenta. Él es un Dios soberano. Por ejemplo, en una de las parábolas estaba en la parábola de los obreros y hubo uno que vino a las 8, otro a las 10, otro a las 12, otro a las 3, otro a las 6. ¿Y qué hizo él? Le pagó a todo igual. Pero hubo uno que protestó. ¿Pero y por qué?
Si Él es el dueño, Él decide. Dios es soberano. Dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiera ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que del que quiere tiene misericordia y al que quiere, ¿qué? Endurece. ¿Quién endureció a Faraón? Dios. ¿Para qué lo hizo? ¿Por qué? Quería dar lección a su pueblo. No había forma de agarrar las lecciones en el Éxodo si no era endureciendo el corazón de Faraón. Dice aquí, solamente por gracia es una de las grandes doctrinas de la Biblia que necesita ser proclamada en cada generación tan claramente como sea. Si abandonamos esta doctrina, convertimos al hombre en merecedor, lo cual es contrario a la revelación bíblica. Debemos sentirnos altamente agradecidos de Dios, que en su gracia suplió un redentor para nosotros y por su sangre nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Alabado sea el nombre de Dios. Solo Cristo. Solamente por medio de la obra de Cristo hay salvación. Finalmente el Señor quiere que levantemos a Jesucristo. Usted quiere que su familia avance, trate de levantar a Jesucristo. Que la iglesia avance, tratemos de levantar a Jesucristo. No los hombres, a Jesucristo. Esta gran verdad nos presenta y está basada en San Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es decir, la gran obra que ha de efectuarse para el pecador que está manchado y contaminado por el mal es la obra de la justificación. Declarado justo mediante aquel que habla verdad. El Señor imputa al creyente la justicia de Cristo y lo declara justo delante del universo. Pero solamente por la obra de Jesucristo. Voy a avanzar. Este lema define el origen y el objeto central de la fe cristiana. Los protestantes se opusieron a exaltar cualquier cosa que no sea la suficiencia de Cristo. Ningún ritual, ninguna institución, ningún individuo puede ni debe ser motivo de confianza sino Jesucristo. Ningún proyecto, visión o necesidad debe competir con el lugar primario que debe tener Jesucristo. Ninguna filosofía, ningún ideal o argumento. Por eso esta iglesia sigue siendo la iglesia de Dios, porque está fundamentada en Cristo Jesús. Esta iglesia adventista no pertenece a un pastor y damos gloria a Dios por eso. ¿Ustedes imaginan? Tantos pastores que hay peleándose. Pero esta iglesia está basada en la palabra de Dios y en Jesucristo. Podríamos resumir de esta manera: Cristo es el camino que hay que seguir, Él es la verdad encarnada que tenemos que creer y Él es la vida que tenemos que vivir. Reafirmamos que nuestra salvación es obtenida por la pura gracia de Dios mostrada en la fe redentora y mediadora de Cristo. Su vida sin pecado, su pago sustitutivo por los pecadores solamente son suficientes para nuestra justificación y reconciliación con el Padre. Negamos que el evangelio sea predicado sin el trabajo sustitutivo de Cristo. Si es así, entonces este no debe ser declarado y la fe en Cristo no es solicitada. Solo la gloria a Dios.
solamente se le debe dar gloria a Dios en la salvación de los pecadores. Dios merece toda gloria. Tú y yo hemos sido formados, creados, finalmente te casaste, te vas a casar, finalmente tuviste hijos, tienes propiedades, no importa lo que tú tengas, tú has sido diseñado con un propósito y es de glorificar el nombre de Dios. Por eso nos debemos en decir la honra y la gloria sea para Dios. Y la palabra de Dios siempre nos va a invitar a nosotros a este detalle. Romanos 11:36 dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Por eso lo dice el libro de Salmos. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Usted sabe qué significa eso, ¿verdad? Si Dios es dueño de la tierra y de todo lo que existe, usted y yo somos dueños ¿de qué? De nada. Así que mucho cuidado con hacer expresiones sobre su carro, sobre su casa, sobre sus hijos, sobre sus propiedades. Porque todo pertenece ¿a quién? Entonces, ¿cuál es mi papel, pastor? Bueno, el papel suyo es de administrador de lo que usted tiene. De administrar para honra y gloria de Dios lo que tenemos. Pero todo pertenece a Dios. Todo don perfecto inclusive proviene de Dios. Para él, Colosenses 1:16 dice que el Padre hizo todo para el Hijo. Y por otro lado, 1 Corintios 15:28 dice que cuando el Hijo termine de hacer su obra, Él le devolverá todo al Padre para que Dios sea todo en todos. Voy a presentar aquí un último videíto de unos minutitos y escuchemos. Figuras de su santo favorito: Santa Cecilia para el resfriado, San Pedro para la espalda y pies cansados, San José para los En cada escalón un Padre Nuestro. Cuando llegue hasta arriba, Hendrik se liberará del purgatorio y luego entrará al cielo. Seremos salvados del fuego del infierno en el juicio final. Esta noche, su Papa, el Vicario de Cristo, les envía un obsequio que los salvará de ese fuego. En el paraíso hay un tesoro repleto de mérito. Hoy el tesoro está abierto a ustedes, porque por unas monedas pueden rescatarlos de sus sufrimientos y penas. Cuando el dinero en el cofre suena, un alma se libra de la pena. Lo compré en la iglesia. Es solo papel. Hannah, esto no significa nada. ¿No es bueno? Debes confiar en el amor de Dios. No desperdicies tu plata. Alimenta a Grete. A Albert de Mainz, Padre en Cristo e ilustrísimo príncipe, perdona que me atreva a escribirte, mas lo hago porque es mi deber servirte y advertirte de las indignas prácticas de aquellos que claman representar a tu gracia. Cristo no ordena propagar indulgencias, sino el Evangelio. Los cristianos deben entender que aquel que apoya al pobre o ayuda al necesitado hace una mejor acción que el que compra indulgencia. Si el Papa puede vaciar el purgatorio, ¿por qué no lo hace por amor en vez de dinero?
cada esquina, a cada hora del día. No se le encuentra en los huesos de los santos, sino aquí, en el amor de cada uno, en el amor al prójimo, en sus sacramentos y en la sagrada palabra de Dios. Y sí, si creemos en la palabra por fe, nos obsesionamos con reliquias, indulgencias, peregrinajes a lugares santos. Si creemos en verdad que Cristo es nuestro Salvador, tendremos a un Dios con amor. Encontrar a Dios con fe es igual a ver su bello corazón. Cuando el demonio arroja a sus rostros sus pecados y declara que merecen el infierno, díganle esto: yo admito que merezco el infierno. ¿Y qué? Pues alguien sufrió y pagó también por mis pecados. Su nombre es Jesucristo, Hijo de Dios. Donde Él esté, yo también estaré. Alabado el nombre de Dios. Quiero decirle, mis queridos hermanos y amigos, que llegará el momento en que cada uno necesitamos testificar de la fe. Hoy nosotros vivimos en un país donde nos da la oportunidad de vivir el evangelio, de predicarlo. Y el cielo espera que nosotros podamos prepararnos, adquirir el conocimiento necesario, desarrollar la fe necesaria, porque vendrán tiempos en que no podremos hacerlo. Por eso hoy, al recordar estas 5 grandes verdades, el cielo nos hace la invitación a nosotros. Es hora de protestar al enemigo. Es hora de decirle que Él está vencido. Es hora de decirle que Cristo murió en la cruz del Calvario, que Cristo nos dio su palabra, que Cristo nos presentó por la fe, por su gracia, la salvación. Y que hoy tú y yo necesitamos vivir para su honra y su gloria. Como iglesia necesitamos prepararnos. Como iglesia, los peregrinos, necesitamos preparar esta comunidad. Como iglesia necesitamos avanzar y decirle a otros que Cristo viene pronto. La pregunta es: ¿cuántos están haciendo esos preparativos en estos momentos? A ver las manos. Yo quiero verlo en pie. Yo quiero orar con ustedes. Yo quiero presentarlo. Quiero en estos momentos hacer una oración, la oración de despedida, y presentarme junto a ustedes, diciéndole a nuestro Dios: Señor, somos pecadores, no merecemos salvación, pero gracias porque tú nos has otorgado salvación. Y en estos momentos quiero, Señor, ponerme en tus manos para que tú produzcas en mí el querer como el hacer por tu buena voluntad. Señor, te alabamos y te glorificamos. Te damos las gracias, Señor, porque han pasado 500 años. Han habido, Señor, derramamiento de sangre, muertes. En estos momentos hay países, Señor, donde los cristianos están siendo perseguidos. Sin embargo, aquí nosotros en Estados Unidos, aquí en Hialeah, oh Dios, tú nos tienes con vida predicando tu palabra. Queremos, Señor, no pasar por alto ese privilegio. Y darte las gracias, Señor, por darnos salvación. Porque aunque no la merecemos, tu Señor la otorga para que podamos ser salvos. Quiero, Señor, presentarte los amigos que están con nosotros. Quiero presentarte, Señor, los amigos y hermanos que están conectados a través de las redes sociales. Quiero presentarte, Señor, el liderazgo de esta iglesia, para que unidos podamos, Señor, junto al pastor Arnaldo, mantener estas 5 grandes verdades, aunque la muerte nos tome, aunque vayamos a la cárcel, aunque tengamos que perder el beneficio, podamos, Señor, tener un liderazgo que presente tu palabra, no importa las consecuencias.
Bendice, Señor, las familias que nos acompañan. Y gracias, Señor, por tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.